La Biblia es uno de los libros más famosos e importantes en la religión en el mundo. En ella habla sobre Dios, demonios, profetas y sobre Jesús. Además hablan sobre los ángeles, quienes son los servidores de Dios y también sus mensajeros. Existen muchas obras que lo hacen ver como un ser divino de aspecto humano, con alas y muy hermosos. Sin embargo, ¿realmente los ángeles son así de hermosos? En este video te hablaré sobre ello y conoceremos un poco más sobre esto. De acuerdo con la Biblia, los ángeles no tienen una forma humana, sino son espíritus con una gran inteligencia y sirven primeramente a Dios. Dependiendo del caso, pueden tomar una forma humana si es necesario. Además, no existe una jerarquía exacta sobre los ángeles. De hecho, la Biblia no habla de alguna escala de ángeles, sino simplemente hablan de ellos. Los serafines son la orden más alta de la jerarquía de los ángeles. Se les representa con 6 alas. 2 alas que cubren sus rostros, 2 alas que cubren sus pies y 2 que les permite volar. Se dicen que se cubren la cara para protegerse del gran resplandor que emite Dios. Además son los más hermosos de los ángeles y solo lo pueden ver aquellos que se les permitió entrar en el cielo. Se les conoce también como las flamantes llamas del rayo o las llamas ardientes. Ellos están en los lados del trono de Dios y constantemente lo alaban diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Los querubines son los segundos ángeles de la jerarquía de los 9 coros angélicos y se les considera como los guardianes de la gloria de Dios. Son el tipo de ángel más rápido que hay. Estos tipos de ángeles solo lo pueden ver quienes tienen permitido entrar en el cielo, ya que al igual que los serafines, solo aquellos pueden verlos si el cielo le abre sus puertas. En un principio tenían la tarea de proteger la entrada del huerto del Edén, y se dice que Dios viaja montado sobre ellos. Aparecen sobre el arca del pacto, en la que hay 2 figuras de querubines con las alas extendidas. Además, cuando fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén, fueron mandados 2 querubines en la parte oriental del huerto, y con una espada encendida tenían que guardar el camino del árbol de la vida. Su aspecto es bastante diferente al de los serafines. Tenían 4 rostros y 4 alas. Tenían la cara de un rostro humano, a la derecha el rostro de un león, a la izquierda el rostro de un buey, y por último tenían el rostro de una águila. Tenían piernas y manos de hombre, un cuerpo de león, pies de becerro y sus pies brillaban mucho como bronce recién pulido. Las 4 caras representaban los 4 dominios del gobierno de Dios. El hombre representaba la humanidad, el león los animales salvajes, el buey los animales domésticos y el águila los pájaros. Sus 2 alas se estiraban hacia arriba y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada ala estaba cubierta de ojos. E igualmente existe otro tipo de querubines que los detalla el libro de Apocalipsis, que en vez de tener 4 alas tienen 6 alas como los serafines. Después nos encontramos con los tronos. Algunos no lo consideran como un ángel, sino más bien como un tipo de ser celestial en la que se le relacionan con los querubines y los ofanim. Estos son una especie de ruedas de carruaje que aparecen en la visión de Ezequiel, que describe el color de las ruedas del color del crisólito. Cada rueda estaba en medio de otra y era como el círculo de un carruaje antiguo. Sus aros eran largos y tenían un montón de ojos dentro de ella. Los querubines en el centro de esta tenían una apariencia como la de carbones de fuego encendidos. Y encima de todo había un trono que parecía de piedra de zafiro, en la que se veía como un hombre sentado en el trono que tenía una apariencia de bronce recién pulido. Era una estructura bastante hermosa y en cada rueda de los Ofanim tenían muchos ojos, y este ser celestial se movía cuando los querubines se movían y se paraban cuando ellos se paraban. Es como si lo estuvieran siguiendo, y además algunos debaten de que si en realidad son ángeles o simplemente son controlados por los querubines. A partir de la segunda jerarquía no hay en realidad una descripción clara sobre cómo son estos ángeles, pues no hay tanta información. Las dominaciones pertenecen a la segunda esfera de los ángeles. Ellos son los encargados de asignar cuándo es necesario pasar del mundo espiritual al físico. Se piensa que las dominaciones se manifiestan como humanos hermosos con 2 alas emplumadas. Además, ellos sostienen orbes de luz en sus cetros o en el pomo de su espada. Luego conocemos a las virtudes o fortalezas, quienes a través de ellos se hacen las señales o los milagros en el mundo. Cada uno se rige por un plan celestial que hizo Dios y de acuerdo con el plan se hacen o no los milagros. Más adelante conocemos a los poderes o potestades. Supervisan cada trabajo que Dios manda a realizar y también son los guardianes del orden y son ángeles guerreros. Además que están en constante vigilancia de los movimientos celestiales que ocurren en cada momento, así pueden tener un gran control de lo que sucede en el mundo. Se les representan como soldados con armadura y con casco completos, asimismo se les ve con armas tanto para defenderse o atacar, la cual utilizan escudos y lanzas.
Ya la última jerarquía está en los ángeles, que son guías divinos, protectores y mensajeros de la humanidad. Aquí podemos encontrar a los principados. Son los que guían y protegen a las naciones, pueblos y a la mismísima iglesia. Pueden encabezar las bandas de los ángeles y el propósito del ministerio divino. Se les conoce por mostrarse con una corona y un cetro. Además, se afirma que otra tarea que cumplen es llevar a cabo las órdenes de los ángeles superiores y de transferir las bendiciones al mundo material. Luego vienen los arcángeles. Son los intermediarios, mensajeros y protectores de la humanidad. Además de tener la tarea encomendada de Dios de proteger a los humanos, son quienes velan por ellos. Y en la última instancia tenemos a los ángeles. Son el rango más bajo de todos y son los más reconocidos. Además, son los tipos de ángeles que se enfocan más en los humanos. Claro está que sirven primeramente a Dios, pero también hacen hincapié en las personas, y son quienes más se preocupan por ellos. Hay muchos tipos de espíritus divinos y tienen diferentes tareas y responsabilidades, pero en general son los mensajeros de la humanidad. También existen los ángeles de la guarda personal. Se piensa que cada humano tiene un ángel correspondiente y este trabaja como su ángel guardián. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. En un principio no conocía mucho sobre este tema, pero espero que hayas aprendido algo nuevo al ver mi video. Sin más que decir, me despido.